Los periodistas. Aquí estamos como cada miércoles con la sección de la Bolsa Inmobiliaria Puebla, ahora con don Hugo Sánchez Ramírez. Don Hugo, muy buenos días. Hola Jesús Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos Bien, días. aquí dándole, ya sabes. Qué bueno, pues ¿Qué que tal? tengas un bonito miércoles. Sí. Pues aquí también platicando contigo como semanariamente lo hacemos a través de Bolsa Inmobiliaria de Puebla, ¿Qué nos tratando cuentas hoy? de dar a conocer temas de interés, ¿no? Para el auditorio, ¿no? Claro. Pues fíjate que hace 2 días, creo, o en esta semana, cumplió 100 años de vida el expresidente Luis Echeverría. El lunes. Y dirás tú, ¿y eso qué tiene que ver con el tema inmobiliario? No tengo la Pues menor resulta idea. que no tienes una idea. Bueno, pues fíjate que, entre otras cosas, y haciendo remembranza, Luis Echeverría fue en su sexenio el creador de Infonavit. Con él se Caray. creó el Instituto de Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit. Fue, no me hagas caso si por 1972, por 1970, pero fue en el sexenio de Echeverría. Con Fidel Velázquez. Bueno, Fidel Velázquez es parte de haciendo un poquito de remembranza de la historia de Infonavit. Así se ha transformado. No cabe duda que es un instituto que ha dado mucha vivienda a los trabajadores y es un instituto que verdaderamente sí ha coadyuvado para que mucha gente tenga vivienda. Inicialmente recordarás que, bueno, hasta la fecha es un instituto que se compone de manera tripartita por parte del gobierno, trabajadores y iniciativa privada. Pero a principio de su existencia de Infonavit, el Infonavit daba y construía las viviendas. Claro. Entonces, pues ahí había muchas situaciones en donde muchos líderes obreros pues hicieron buenos negocios inmobiliarios. Fidel Velázquez, Blas Chumacero, Raúl Pardo Villafaña, ¿sería esto? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entre la CTM, la CROM, entonces pues, participaban activamente en hacer vivienda y lo que, bueno, pues, los trabajadores con tal de recibir vivienda, en esa época, el Infonavit te decía, pues te tocó esta vivienda en Flor del Bosque, aunque tú trabajaras al otro lado de la ciudad, pues no te quedaba otra que más que aceptar esa vivienda, porque esa vivienda te la había dado el Estado. Entonces se construyó así la Margarita, se construyeron muchas unidades habitacionales que hoy conocemos actualmente, que fueron hechas materialmente por los sindicatos, y los sindicatos a través de pues gente que tenían el acercamiento con los líderes para poder desarrollar esa vivienda. Eran promotores inmobiliarios avalados por el sindicato de los trabajadores. Así es. La Riviera Naya, la Margarita, unos eran de la CROM, otros eran de la FROC, otros eran de Así la CTM, etcétera. Así es. Y curiosamente, los trabajadores que estaban afiliados a esos sindicatos eran los que preferentemente tenían el derecho a la vivienda, no así los que no estaban sindicalizados. Entonces era una situación en donde les daban prioridad a la gente sindicalizada, pero con esas características, ¿no? De que te doy vivienda, pero te vas a tener que ir a vivir hasta Juan de las Pitayas. Y entonces vino la desadaptación de las familias, la desintegración de los barrios, de las vecindades, de los conocidos, del ahí te encargo a mi perro, ahí te encargo a mi abuelita, me la cuidas, regreso mañana, estas cosas, y se fueron a vivir a espacios que no tenían las características ni las condiciones a las que estaban habituados. Así es, efectivamente, pero y ahí resultó otra situación en donde les resultaba, con tal de obtener la vivienda, la aceptaban, seguían pagando, pero ellos seguían habitando el inmueble donde originalmente estaban, y el que les daban lo rentaban.
o lo dejaban y había muchos inmuebles, muchos condominios vacíos. Infonavit ha padecido de esa situación en donde se construyeron vivienda lejos de las unidades, lejos de las ciudades, de los municipios, de los centros de trabajo, y con tal de construir y desarrollar los programas, dar cumplimiento a lo que se tenía que hacer, pues construían a donde mejor les consideraban, sin ver realmente las necesidades de los trabajadores. Y así ha habido muchísima vivienda desocupada, a tal grado que en el sexenio de Peña Nieto, hubo una modificación a la ley de Infonavit, en donde ya se establecía perfectamente dónde se podía construir la vivienda para los trabajadores. O sea, ya no puedes hacer nada más, si tú tienes una reserva fuera de las comunidades, el Infonavit ya no te lo va a dar. Esa fue una de las razones principales por las cuales muchos desarrolladores quebraron, perdieron en la bolsa y se fueron a pique. Entonces, ya está más regulado actualmente, ¿no? Pero si revisamos la historia de Infonavit, es muy interesante cómo se ha dado a través de los años esta connotación donde los trabajadores tienen el derecho a la vivienda, y actualmente yo creo que es muy bueno cómo está operando, porque finalmente a ti te dicen, tú ya tienes el derecho a tal cantidad y puedes escoger donde tú quieras, siempre y cuando reúnan las condiciones técnicas, físicas y de avalúo el inmueble. No cualquier inmueble, tiene que tener ciertas características para que el Infonavit pueda ejercer los créditos. Creo que eso es bueno para los trabajadores. Finalmente tienen esa decisión de poder decir, quiero vivir en esta parte y con estas características. Ya. Está bien, está bien. Entonces, esa es una de las ventajas de Luis Echeverría. ¿Y por qué digo que es uno de los inmobiliarios, presidentes inmobiliarios? Pues por una razón también fundamental. Él le metió muchísimo dinero y fue el creador de Cancún. Él fue el que tuvo la idea de desarrollar Cancún. Le metió dinero a los proyectos para poderlos desarrollar. Y si Cancún existe es gracias a Luis Echeverría, porque él fue el principal promotor de esa zona. Entonces, Ya no me Quintana acordaba Roo, yo de eso, pero sí tienes razón. Ahí es donde nace Fonatur, ¿verdad? ahí nace Cancún. Él se iba cada 8 días a pasarse ahí unos días, desayunaba, comía y cenaba en la playa. Por ahí debe de haber alguna entrevista que le hizo Jacobo Zabludowski ahí en la playa, y plenamente un buen manjar ahí, pero de lujo. Y Cancún, pues es hermoso, sus playas eran hermosas, nadie conocíamos ni sabíamos de Cancún, y él fue el que le detonó esa zona. Y detonó otra zona también muy importante en el estado de Morelos, en Cuernavaca, precisamente en una de las zonas residenciales a la salida de Cuernavaca. Crearon campos de golf muy bonitos, y ahí también don Luis le metió la mano para hacer desarrollos inmobiliarios. Entonces, por eso comento que ahora que cumple sus 100 años de vida, pues ha sido uno de los principales promotores inmobiliarios que ha tenido el país. Oye, Obviamente, aunque todos los críticos hablan de todas las cosas que hizo malas, lo del bueno, no sé si, 68, bueno, los mira, halcones, todo lo de eso. Cancún es bueno. Lo de Sí. Cancún es bueno porque finalmente, pues ahí está, ¿no? También hizo un fideicomiso que no sé si te acuerdes, el famoso fideicomiso de banderas, que fue No, un no me acuerdo. rollo aquel en donde, pues ya sabes cómo se manejan los fideicomisos y más los públicos, en donde más bien en lugar de servir para apoyar, sirven para sacar los fondos para cosas que no fueron hechas, ¿no? Entonces siempre ha sido los fideicomisos. Quieres sacar dinero, crea un fideicomiso y por ahí nos vamos. Entonces hizo dos fideicomisos, el de banderas
que está por la zona de Nayarit, y el famoso fideicomiso de Lázaro Cárdenas Las Truchas. ¿Te acuerdas también? Claro, Ese era para desarrollar un puerto muy importante donde salía todo el producto minero hacia el oriente, que hasta la fecha sigue existiendo hasta y la es un fecha, puerto efectivamente, sí. muy, muy Sí. importante. Entonces, claro, no emula lo que hizo Santana con toda la tierra que teníamos en México, porque sí, él nos ha ganado en vender hectáreas al por mayor en el siglo antepasado, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que quisiéramos recordar con respecto a Luis Echeverría. Está bueno. Está bueno. ¿Cómo ves? Presidente Ese inmobiliario, es un dices tema tú. Es que que yo, quiero yo comentar. jamás me hubiera puesto a pensar en todas estas cosas que estás diciendo para hablar de los 100 años de Luis Echeverría. Yo pensaría en todo lo malo. Bueno, Eh, mira, Muy bien. yo nada más estoy hablando de cuestiones inmobiliarias, en Sí, otras claro, en cuestiones que función son de los políticas, inmuebles, sí, esto sí, sí, pues ha claro. sido yo creo que es un presidente que en la historia está catalogado este, en muchos sentidos, ¿no? Porque o sea, la economía nos la llevó al traste. Él pensó que teniendo dinero todos los mexicanos íbamos a ser felices. ¿Te acuerdas que había hasta un chiste que decía que si él siempre andaba con portafolios llenos de dinero y andaba repartiendo dinero a todo mundo? Entonces, no sé si te acuerdas que decía, voy a aventar, iba en el avión, voy a aventar no sé cuántos miles de pesos para hacer a miles de mexicanos. Hasta que alguien le dijo, bueno, ¿y por qué no mejor se echa usted, ya usted feliz a todo México, ¿no? Sí, sí, me acuerdo de eso. Dentro de los chistes esos que eran de Sí, setentañero. sí, sí, me acuerdo de eso, sí. Bueno, Ah, entonces bueno. eso, pero finalmente fíjate que pasando a otro tema, se ha dado mucho la cuestión dentro de los desarrolladores, de tener grupos de inversión. En estos grupos de inversión, pues te dicen, oye, dame un capital en función a un proyecto inmobiliario determinado y te ofrezco una tasa, pues más o menos atractiva para que pues tú inviertas y finalmente pues te lo respondo con, alguna, con algún inmueble. Eh, la idea no es mala, lo malo es el proceso en cómo algunos desarrolladores lo llegan a hacer y no dan cumplimiento con respecto a lo que te llegan a ofrecer en algunas ocasiones, porque te hablan de una inversión inmobiliaria, pero muchas veces no te dicen cuál es esa inversión inmobiliaria. Hay otros desarrolladores que sí te dan una garantía inmobiliaria pero específica. Esto es, voy a desarrollar un condominio o voy a desarrollar un fraccionamiento o voy a desarrollar un concepto inmobiliario de tales características y con lo que tú vas a invertir te voy a dar notarialmente esta porción. Entonces tú ya entras con un dinero, pero ya garantizado sobre un bien específico y no sobre un proyecto inmobiliario que finalmente no sabes bien a bien cómo va a ser, cómo va a resultar. Y lo tenemos a la vista en muchos inmuebles que están en lo que es Lomas de Angelópolis, que todavía no terminan por finiquitarse, y están a un 60, un 70% bueno, construidos y les falta todavía un buen trecho para llegar a las metas que ofrecieron a los inversionistas y a medida que pasa el tiempo, estos proyectos se vuelven más inviables a tal grado que llegan a ser pues un fracaso, ¿no? Y para los que invirtieron, porque pues sí, ahí está su dinero, ahí está el inmueble, pero no está terminado. Entonces sí vale la pena que se tenga mucho cuidado con quién se invierte el dinero, qué características, con qué características de inversión se van a dar los retornos de capital y sobre todo cuál es la tasa de interés que te están ofreciendo, porque muchas veces te Pues ofrecen tasas de interés. es una manera de generar proyectos
inmobiliario sin presentarse en el banco, que te pide muchos requisitos y que las tasas de interés quizás sean diferentes. ¿Podría considerarse también como un lavado de dinero? No, porque mira, si tú tienes un dinero que en el banco está visto que no te da absolutamente nada, y tú lo inviertes en un proyecto inmobiliario donde te pueden ofrecer un 12, un 13%, un 14%, pues es muy atractivo. Pero hay proyectos inmobiliarios que te ofrecen el 30, el 25, el 28% o hasta el 35%. Hay que Wow. tener mucho cuidado porque finalmente son proyectos que no llegan a cumplir las expectativas de retorno de capital y de interés. ¿Por qué razón? Porque el interés que te están ofreciendo es muy alto. Entonces, ¿de dónde van a sacar ese retorno si no te dan las cuentas? Y ahí es donde vienen para abajo ese tipo de proyectos. Entonces, sí, pues hay que tener cuidado, ¿no? Y aconsejar a nuestros clientes y a nuestros amigos que cuando tengan el deseo de invertir, pues investiguen bien la empresa a la que le van a invertir, Y que si se tiene acerquen a prestigio. los inmobiliarios que están establecidos, que tienen prestigio, que tienen, Pues eh, mira, tenemos el conocimiento de quién es bueno y quién es malo, ¿no? claro, Como en claro. todo en la vida, ¿no? Entonces, pues hay empresas que sí son muy confiables, en donde sí se puede meter el dinero y, y no meter el dinero nada más así porque sí. Acuérdate que hace 2 sexenios más o menos había una empresa, una empresa financiera que te daba tasas de interés muy atractivas y finalmente pues esa quebró y se quedaron colgado muchísima gente y avalada por alguno de los gobiernos estatales. Se ¿No te acuerdas quedó, de hace muchos años, 40 quizá, del caso de Gabriel Alós? sí, él empezó con ese tipo de inversiones de manera personal, muy exitosa por cierto, Muy exitosa, sí. pero, pero finalmente la ambición lo llevó a otros derroteros que desgraciadamente no le fue muy bien, pero al principio era uno de los principales promotores inmobiliarios en Puebla. Pero después han venido otros, instituciones como la de Sisma, ¿te acuerdas? En la Claro, época del licenciado Marín, que era, bueno, tenían oficinas hasta ahí en la Secretaría de Finanzas. claro. Se suponía que era una sociedad financiera, Avalada respetable. por el gobierno de alguna manera. Así es, y para nada, ¿no? Entonces, bueno, pues la recomendación es esa, ¿no? De tener cuidado de nuestro dinero, ver que no porque nos ofrezcan intereses atractivos va a ser buen negocio y sobre todo investigar a las empresas o a las personas que nos están ofertando su producto, ver si en otros desarrollos han cumplido, cómo los han cumplido y en qué tiempo han recuperado su inversión. Está bien. Entonces, bueno, pues estos dos temas son los que quise tratar el día de hoy en nuestro programa que manejamos cada 8 días y bueno, pues no sé si tengas algún otro comentario No, que no, no, quieras. está bien. Son reflexiones y recuerdos de épocas pasadas que la verdad a mí se me barrió por completo que en el sexenio de Echeverría se había quedado el Infonavit, fíjate nada más, caray. Infonavit y varios desarrollos Y otros, inmobiliarios y importantes, ¿no? Cancún y todo eso. Está bien. Sí, Muy bien, don así es, Hugo Jesús. Sánchez. Muchas Pues a gracias tus por su órdenes, buenos participación, días, oración. La próxima semana tendremos algún otro tema por aquí. claro que sí. Muchas gracias. Buen Nos día. vemos, buen día.